Gloria a Dios. Abran sus Biblias en el Salmo 105 porque vamos a, como dicen los catedráticos, a trabajar con el tema que se perfila en el Salmo 105. Y hay un par de versículos que lo queremos lanzar al inicio, que son el versículo 43 al 45 del Salmo 105. En el nombre del Señor dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Yo quiero compartir en esta ocasión sobre el tema misterio de la fidelidad de Dios. Porque tal vez para mí no lo sea, y para algunos de ustedes, pero para muchos la fidelidad de Dios es un misterio. Y dependiendo de cómo nosotros entendamos el misterio de la fidelidad de Dios, será nuestra vida exitosa o desastrosa. Un misterio es algo que está oculto. Un misterio es algo que no entendemos. Un misterio es un enigma. Como decían los hebreos, un arcano. Es algo que no ha sido descifrado, que no ha sido desempolvado, pero que se sospecha de su existencia. Entonces uno se pregunta, tiene que haber algo. Yo no lo entiendo, pero tiene que haber algo. Entonces por eso es que a veces los brujos le llaman a los demonios misterio. Y a las cosas espirituales mucha gente le llama misterio. Porque misterio es algo que nosotros no entendemos. Entonces fidelidad, porque vamos a hablar de este atributo de Dios. Fidelidad tiene por lo menos dos aplicaciones. En primer lugar está puntualidad o exactitud en el cumplimiento de algo. Algo o alguien es fiel en la medida que cumpla con el proyecto o con la asignación que se le ha entregado. Entonces, en esa medida decimos, eso es fiel. Una copia fiel no tiene alteraciones. Cuando usted dice ese reloj es fiel, es porque no se atrasa ni se adelanta. Usted dice ese vuelo es fiel, es porque llega y sale a la hora que dice. Cumple, es porque cumple con sus requerimientos. Entonces cuando decimos que una máquina, que una marca, que un vehículo, que un programa es fiel, es porque no se aparta de lo que se le ha asignado. En segundo lugar está la lealtad y observancia de la fe que uno debe a otro. Lealtad y observancia de la fe que uno le debe a otro, eso también es puntualidad. Cuando yo cumplo con lo que me comprometí con una persona, entonces yo ahí soy fiel. También la gente a veces lo confunde con lealtad, que es el fiel cumplimiento del deber. Por ejemplo, una máquina puede ser fiel, pero no puede ser leal. Un perro puede ser leal, pero tal vez no sea fiel, porque no va a cumplir exactamente todo lo que le han dicho, aunque va a respaldar y a seguir a su amo, porque es leal a su amo. Nosotros podemos decir que Dios es fiel, pero no podemos decir que es leal, porque Dios no está comprometido a ser leal a nosotros. Dios es fiel a su programa. Dios es fiel a su proyecto. Dios es fiel a su sistema. ¿Qué quiero decir? Que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios no va a cumplir lo que usted ha dicho. Dios no va a cumplir lo que yo diga. Dios va a cumplir lo que Él diga. Si Dios cumpliera lo que yo diga, entonces Dios es leal conmigo. Pero Dios es fiel a su programa.
Y lo que nosotros estamos analizando y lo que está en la Biblia es lo que Dios ha dicho. Y todo lo que nosotros hemos creído aceptado es lo que Dios ha dicho. Entonces no importa que Dios cumpla lo que yo diga o no. Lo que importa es que cumpla lo que Él diga. Y Él es fiel a lo que Él ha dicho. Dios es fiel como parte de su esencia. Porque la pregunta es ¿por qué Dios tiene que ser fiel? Ya le explicábamos que Dios es fiel porque es fiel a sí mismo. Dios trazó su pauta y Dios la cumple. Dios dice el sol saldrá todos los días. El sol nunca deja de salir. La luna está ahí, las estrellas están ahí, el universo está ahí tal como Dios lo hizo, porque Dios cumple su palabra y su promesa. Entonces Dios es fiel a todo lo que ha prometido, porque otra alternativa es que no hay posibilidad de que alguien le impida a Dios que cumpla lo que ha dicho. Porque muchas veces nosotros no cumplimos porque no podemos. No porque no queremos quizás. Pero Dios no tiene obstáculo que le impida cumplir con su palabra. Entonces dudamos, a veces nosotros dudamos cuando no entendemos el porqué de la fidelidad de Dios. Si nosotros entendemos por qué Dios es fiel, entonces no habrá razón para dudar. Yo dije en una ocasión predicando fuera del país que Dios sana aunque la gente no crea. Y alguien me dijo que yo me equivoqué ahí. Digo, Dios no sana por lo que yo haga o lo que yo diga. Dios sana por lo que Él dijo. Y yo he tenido testimonio y he visto testimonio de personas que van a burlarse de Dios enfermo y Dios lo ha sanado. Y gente que han ido a llevar un enfermo para probar a ver si es verdad que Dios tiene poder. Y Dios lo ha sanado en la mano, se lo ha sanado en la mano. Entonces Dios, porque Dios no necesita de nuestro concurso a veces. Él no necesita de nuestro concurso para glorificarse. A nosotros nos conviene participar de su concurso. Entonces es una lección que nosotros debemos aprender, porque de esto que estamos diciendo va a depender la victoria final como cristiano y como individuo. Muchos tropiezos y derrotas del famoso pueblo de Israel fueron porque dudaron de la fidelidad de Dios. Y hay hoy muchos creyentes y también amigos que tienen vidas espiritualmente mediocres o fallidas o fracasadas, derrotadas, porque no han sido capaces de entender que Dios es fiel. Lo que quiero es que entendamos que no hay una razón para dudar de lo que Dios ha prometido. Porque Dios trabaja contra pronósticos. Dios no tiene que ver con que el tiempo está bueno o está malo. A Dios no le importa que la economía esté buena o esté mala. A Dios no le importa lo que haya dicho la ciencia. Si Dios quiere hacer lo que la ciencia dijo, lo hace. Pero si quiere cambiarlo completamente, también. Y lo ha hecho, porque además de fiel, es soberano y es poderoso. Entonces aquí en el Salmo 105, nosotros tenemos los versículos 4 y 5, donde hay y comienza con una recomendación. Dice los versículos 4 y 5, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Está recomendando alguien que tuvo la experiencia. Y está hablando con un pueblo que debe tener la experiencia. Y está hablando también con un pueblo que no ha tenido la experiencia, como muchos de nosotros o muchos de los oyentes. Busca a Jehová y su poder. Busca siempre su rostro. Y acuérdate de las maravillas que Él ha hecho. En primer lugar, un acercamiento a Dios. Acércate, busca a Jehová y busca su poder. El salmista está recomendando,
Porque para ver la fidelidad de Dios, para disfrutar la gracia de Dios, para alcanzar la victoria, nosotros tenemos que hacer algo. Porque no es que las cosas caen del cielo en contra de tu voluntad para que tú seas bendecido. No, no somos títeres, no somos muñecos ni cuadros que cuelgan de la pared. Somos entes activos. Entonces, como personas independientes, tenemos la opción de creer o no creer. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Dice el salmista: acércate a Jehová, busca su poder, búscalo siempre. Y después dice: acuérdate, otra palabra, evita el olvido, porque vale la pena y porque Dios merece confianza. Evita olvidarte de las maravillas que Él ha hecho. Yo no sé si usted se ha dado cuenta con cuánta facilidad nosotros nos olvidamos de los beneficios de Dios. Por eso el salmista en el 103 reclama: no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy estamos reclamándole a Dios cosas y nos olvidamos de las que hizo ayer. Hoy decimos: Señor, ¿por qué tú hiciste o permitiste tal cosa? Pero no te acuerdas de las bendiciones que te dio y cuál fue tu comportamiento con Dios. Porque a veces solo queremos que Dios me dé, que recibir y dame más, pero ¿qué tú estás haciendo? Entonces Dios te da un poquito para que tú pruebes, te anime y te sirva de combustible para que avance. Entonces te sientas. No, como ya me empezó a bendecir, ya yo no tengo que hacer nada. Entonces se cierra la llave, entonces empezamos a reclamar. Entonces hay que evitar el olvido, porque vale la pena creer, confiar en el Señor. Y Él merece que confiemos en Él, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Entonces aquí está hablando el salmista acerca de un misterio. El misterio de la tierra prometida. Dios hace una promesa. Oiga bien. Dios le promete a un hombre llamado Abraham que le va a dar un pueblo numeroso y le va a dar una tierra que fluye leche y miel. Dios está hablando de una herencia material a un pueblo que no existe. Primero tiene que crear el pueblo, darle tiempo al pueblo para luego bendecir al pueblo. Es como que a una muchacha, una adolescente que está en su casa, que no ha tocado varón, le diga a Dios: el hijo tuyo le voy a dar tal y tal y tal cosa. Pero primero tiene que darle el hijo. Y luego que le da el hijo, entonces tiene que darle la bendición al hijo. Entonces Dios le promete a Abraham, le hace una promesa sobre un pueblo que aún no existía. Y entonces aquí consiste un misterio, porque este pueblo solo existe como un pacto. El pacto que Dios había hecho con Abraham de crear el pueblo y luego darle la tierra prometida. Primero tenía que crear el pueblo y Abraham ni tenía hijos siquiera. Dios está hablando de una fidelidad a un pueblo que no está ni en el sueño de los que lo van a crear, a componer. Abraham y su esposa eran estériles. Y Dios le da una promesa en base a un pueblo que saldrá de sus entrañas. Entonces hay una fidelidad basada en un misterio. Porque para Abraham era un misterio lo que le están diciendo. Para Sara era un misterio lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el pueblo? Te voy a dar la tierra a tu pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? Entonces Dios tuvo primero que darle el hijo. Después de darle el hijo, Génesis capítulo 12. Después de darle el hijo, entonces multiplicar ese hijo y hacerlo en un pueblo para cumplir la promesa que Dios había hecho. Por eso dice el Salmo 105:8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham. Dios habla con Abraham y hace un pacto de caballero. Y le dice todos los detalles del pueblo
1000 generaciones adelante. Lo que quiere decir que el Israel de hoy todavía está cubierto por ese pacto, por esa promesa, porque no han pasado más de 1000 generaciones. Y Dios le dio esa bendición para 1000 generaciones. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual Dios concertó con Abraham. Estamos hablando de un pacto sobre un pueblo que no existía cuando se hizo el pacto, pero que Dios iba a crear el pueblo para entonces cumplir con su promesa. Por eso dice el versículo 17: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Primero hace un pacto con Abraham. Pasaron generaciones. Entonces viene el nieto, Jacob. Y de ese nieto salen 12 hombres, que fueron las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos de Jacob es llevado a Egipto como esclavo. Ese era el portador del pacto. Fíjese, la fidelidad de Dios está en juego. Dios va a bendecir un pueblo que ahora pasa con un hombre a Egipto. Al pasar de las generaciones, de los años, de los siglos, ese se convierte en un pueblo. Porque ¿qué pasó? El hambre atacó en Canaán. Vino una hambre generalizada. Entonces dice el verso 16: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Primero vino un hambre en todo Canaán, donde vivía Jacob con los otros 11 hijos. Allá, hermanos de José. José fue vendido como esclavo a una caravana y llevado a Egipto y vendido en Egipto. Y allí fue llevado porque Dios lo permitió, porque era el eslabón del cumplimiento de la promesa divina. ¿Quién iba a pensar que esa actitud macabra de los hermanos de José, que lo venden a unos traficantes por unos centavitos y le hacen creer a su padre que su hermano ha muerto, estaba dentro del plan de Dios para cumplir el pacto? ¿Cuántas cosas puede hacer Dios para cumplir con la promesa que nos ha hecho? Porque a veces nosotros tejemos la madeja de acuerdo a como nosotros calculamos y a como nosotros sabemos. Pero nosotros no tenemos idea de cómo Dios lo va a hacer. Por eso es que insistimos. Cuando nosotros hablamos con Dios, clamamos a Dios y esperamos en Dios, debemos confiar en Dios sin importar el cómo Él lo va a hacer. Usted dirá, fulano de tal tiene un tumor maligno. Y usted calcula, Dios lo puede sanar. Pero Dios tiene que abrir la barriga, meter la mano, sacar el tumor, limpiar, cicatrizar, y quedó libre. Bueno, esa es la forma que nosotros pensamos. O Dios, alguien le va a dar una botella, se la va a tomar y va a vomitarlo. O alguien le va a poner una bolsa de agua tibia y se le va a desbaratar el tumor. Esas son las formas de nosotros. Pero un día está esa persona durmiendo y tiene un sueño y está soñando con los angelitos y ve una mano blanca, una mano transparente que se acerca a él y lo bendice y se va. Y al otro día el tumor no está. ¿Por qué? Como puede hacerlo de 1000 maneras. Pero a veces nosotros decimos, oye, pero este hombre sí es malo. Mi esposo es un demonio. Me equivoqué al casarme. Entonces usted calcula, lo voy a meter preso para que coja miedo y se arregle. Y lo mete preso y sale como un demonio, como un diablo entonces. Si era un demonio, sale como un diablo, comiendo candela, porque usted quiere arreglarlo. Usted dice, me voy a ir, lo voy a dejar solo para que se arregle. Pero si usted oró, si usted confió y si usted sabe que Dios está trabajando en el asunto, no averigüe cómo es que Dios lo va a hacer. Deje que Dios lo haga,
porque Dios sabe más que usted. Dios sabe hacerlo mejor. Y lo grande es que Dios lo hace y no deja rastro. Mire, lo pone derechito. Dios puede darle una pela. Dios puede buscar un tiguerón que le dé una pela. Y porque a veces Dios se vale de los demonios. A veces Dios permitía que los reyes sirios, los reyes caldeos, babilónicos, egipcios, castigaran a Israel. Dios les permitía que castigaran a Israel para que Israel se enderezara. Hay algunos incircuncisos filisteos hoy que Dios permite que un demonio de eso le dé una buena paliza para que se enderece y para que entienda que debe acercarse a Dios y cambiar de vida. Entonces vino un hambre en Canaán y todos se fueron a Egipto para no morir de hambre. Cuando llegan a Egipto, según usted puede leer en los versículos 23 y 24, que dice, 23 y 24 de Salmo 105, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Aquí hay muchas cosas en estos dos versículos. Dios permite que Israel entre en Egipto, que viva allí y coma, luego se convierte en esclavo. Porque esto era el entrenamiento para la vida que le esperaba. Dios permite que Israel vaya allí para que pase un proceso de entrenamiento. Entonces dice que allí se multiplicó y se hizo fuerte, más que sus enemigos. O sea, mientras estaban en Egipto trabajando y comiendo, se iban multiplicando en número y aprendiendo ciertas destrezas y haciéndose fuerte, porque ese era el primer proceso para lo que Dios tenía para ellos. Ahora, ¿podían ellos entender que era la voluntad de Dios que ellos fueran esclavos? ¿Podían ellos entender que el sufrimiento del cual eran objeto en Egipto era parte del plan de Dios? Usted puede creer que Dios es fiel mientras usted está sufriendo. Podemos creer que mientras tenemos la enfermedad, la tribulación o la crisis encima, está dentro del programa de la fidelidad de Dios. A veces no lo queremos creer. Lo que pensamos, Dios me dejó, Dios me abandonó, se apartó de mí, se olvidó de mí. Eso es parte. Eso puede ser parte de tu calvario para llevarte al lugar donde Dios tiene preparado para ti. Entonces hay un misterio en la fidelidad de Dios que nosotros no lo podemos entender. Y las cosas que según la Biblia son, aunque no la entendamos, debemos creerlas. Porque está comprobado que funcionan. Entonces Dios lo entrena en Egipto para llevarlo al lugar que quería. Y en los versículos 26 al 37 nosotros lo encontramos como Dios lo liberta, como Dios lo cambia. Dice: envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales, sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que lo oscurecieran todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre. Mató a su... etcétera, etcétera. ¿Cuánta cosa hizo Dios para libertarlo que ellos no iban a poder hacerlo? O sea, ellos tenían que confiar en la fidelidad de Dios, pero lo que ellos estaban mirando era anormal, no era para confiar, era para sufrir. Ahora, en la parte final de ese proceso, entonces Dios saca su brazo de fuerza. Y ustedes han visto en la Biblia las 10 plagas de Egipto, cómo Dios demostró su poder a través de plagas de mosca, de plaga de serpientes, de plaga de sangre, de veneno, de muchísimas clases, del ángel de la muerte, de enfermedades, hasta que el faraón tuvo que decir: bueno, me van a destruir a Egipto, el Dios de esta gente. Entonces dice que Dios sacó su brazo fuerte.
Ya ellos, cuando ven que Dios está actuando a través de Moisés y Aarón, entonces comenzaron a cambiar el concepto. Dice, mira, parece que todo esto está dentro del plan divino. Porque es que cuando estamos pisados, hermano, así con la bota encima, por eso dice el apóstol, derribados, pero no vencidos. Porque Dios le permite al diablo hasta que nos tumbe. Dios le permite al diablo que nos derribe para entonces demostrar su gloria. ¡Oh, gloria a Dios! Y el diablo, que es corto y bruto, cuando nos tumba, dice, canta victoria. Y dice, ya lo tumbé, lo acabé. Y dice Pablo, derribado, pero no vencido, varón. ¡Oh, gloria a Dios! Esto me dice a mí que aunque el diablo me tenga la bota puesta en el cuello, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Abasoa. Porque la fidelidad de Dios no está en cuestionamiento. Dios es fiel. Y aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios no pasa. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos de pie. Y por eso estamos vivos. Porque Dios es fiel, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, Israel vio el poder de Dios. Cuando lo vio actuando, porque así que somos nosotros. Cuando estamos pasando la crujía, la prueba, la tribulación, a veces llegamos a dudar de Dios. Pero como cuando vemos a Dios que está agarrando a los incircuncisos y lo está apretando, así mismo Jehová, dale duro Jehová. Entonces como que nos animamos y cambiamos el rostro. Eso es lo que yo estaba esperando. Yo sabía que tú no te ibas a quedar tranquilo. Dale duro, varón. Y nosotros gozando, porque el equipo de nosotros está ganando. Entonces su equipo siempre está ganando, aunque usted lo vea perdiendo. Si usted ha confiado en el Señor, su equipo siempre estará ganando. Entonces luego llega el pueblo que tiene una promesa de Dios, una promesa hermosísima que Dios le hizo a Abraham. Entonces llega ese pueblo, sale de Egipto, porque Dios se glorificó y lo sacó de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. Y entonces llega al proceso del desierto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por ahí siguen las bendiciones. Era una promesa de Dios al pueblo que iba a salir de las entrañas de Abraham cuando no tenía ni hijo. Este pueblo es el que está saliendo de Egipto, porque ya Dios mostró su gloria. Primero ellos no entendieron que Dios los llevó a Egipto para que no mueran de hambre y para que se entrenaran y se multiplicaran. Ahora los saca de Egipto con mano fuerte, los lleva al desierto donde también está la universidad. Ahí ellos van a graduarse. Porque a veces la gente se quiere graduar, pero no quiere entrenamiento ni quiere universidad. Qué bonito. Se quiere graduar, pero no quiere estudiar. No quiere pasar mala noche estudiando y, como dice la gente, quemándose las pestañas. Ya no se la queman, porque eso era cuando era con lámpara. Es un proverbio que se quedó, pero eso no existe. Pero pasando trabajo, limitándose su vida, dejando de hacer cosas para estudiar, porque no es bueno estudiar. Hay gente que dice que le gusta, no es bueno estudiar. Es un trabajo, un sacrificio, y menos cuando uno es muchacho. Entonces el estudiar duro para pasar es un trabajo. Pero hay gente que quiere graduarse sin estudiar. Y después que usted termina la carrera, entonces va el entrenamiento. Porque si usted es un técnico que nunca le ha puesto la mano a una herramienta, usted lo que va a hacer es un tollo cuando le toque. Si usted es un médico y nunca ha practicado con un paciente o con un muerto, con un cadáver, cuando usted le tope al primero lo va a convertir en cadáver. Entonces se necesita un entrenamiento.
ese pueblo que había visto a Dios en Egipto, cómo Dios bajó su mano y apretó a Faraón hasta que pidió cacao. Cuando Faraón vio que ya no quedaba más, váyanse. Y eso no es todo, lo mandó con ofrenda fue. Y los egipcios le dieron de todo para que se fueran rápido. Váyanse rápido y toma, y se fueron. Entonces ahora van al proceso del desierto a practicar. Ahora ustedes van a practicar lo que aprendieron en Egipto. Ahora vamos a ver si el Dios que los sacó de Egipto también funciona en el desierto. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La fidelidad de Dios no está sujeta a punto geográfico. La fidelidad de Dios funciona en la ciudad y en el campo, en la avenida y en el camino. Funciona. Entonces ellos salen del país, del pueblo, de la civilización, y ahora van al desierto donde no hay nada. Hay que ver cómo son esos desiertos. Ahí no hay nada. Piedra. 40 años. Retrasado por la culpa de ellos, porque ellos hubieran hecho eso quizá en 40 días o en 40 meses, 40 semanas, pero por la inconsistencia de ellos, entonces se retrasó 40 años, porque era una universidad, están estudiando, tenían que graduarse. Antes de ellos llegar a la bendición, tenían que graduarse, porque Dios no va a poner el camión en manos de un inexperto, porque lo va a chocar. Usted se imagina lo que es un jet de eso, uno de esos grandes naves que acaban de entrenar y que es la estrella de la aviación, entregársela a un muchacho que acaba de graduarse. No, se la van a entregar a un piloto que tenga 20 o 30 años conduciendo naves y que haya navegado 50 o 100 mil horas. Entonces se la ponen en la mano. Así hace Dios con sus bendiciones. Dios no le entrega bendición a inexperto, porque es más daño que bien. Lo explota. Entonces Dios le entrega la bendición después que nos graduamos. Ellos llegaron al desierto a graduarse. Ahí era donde iban a recibir el título de pueblo de Dios. Y en ese desierto Dios le dio agua. En ese desierto Dios le dio pan. En ese desierto Dios le dio carne sazonada y todo. En ese desierto Dios le dio sombra. En ese desierto Dios le dio luz, para que ellos conocieran la otra faceta de Jehová de los ejércitos. Pero Dios tenía un compromiso. Dios tiene un compromiso. Dios tenía un compromiso con ellos, pero Dios exige una condición. O sea, Dios dice que nos va a bendecir, Dios dice que nos va a libertar, Dios dice que te va a ayudar. Y es bueno que nosotros en el tesoro inagotable de la Biblia aprendamos que las cosas no son como nosotros queremos. Las cosas son como Dios dice. Hay mucha gente que dice que ha fracasado, que Dios no le ha funcionado. Yo he visto que a miles de personas Dios lo ha bendecido y a mí no. Yo he oído que Dios ha hecho cosas, pero a mí no me la ha hecho. ¿Por qué? ¿Es que Dios tiene niños lindos? ¿Es que Dios tiene privilegios? ¿Es que Dios se la coge con uno y con otro no? No. Dios es fiel. Dios es igual para todo. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir en el tiempo y lugar que Él ha dicho. Cuando hay un fallo, amigos, hermano, cuando hay un fallo, búsquelo, pero no lo busque en Dios. Búsquelo en usted. O búsquelo con la persona que usted trabajó. Hay un fallo en la iglesia, búsquelo en el pastor, búsquelo en los miembros, búsquelo en los diáconos, búsquelo en usted dé la gana, pero en Dios no lo busque. Que Dios dijo que iba a hacer y no hizo. Lo primero que hay que averiguar es si fue Dios que lo dijo. Porque anda demasiada gente diciendo que Dios dijo. Hay demasiados charlatanes manipuladores diciendo lo que Dios no ha dicho y que Dios no le ha dicho que digan. Entonces después la gente pierde la fe porque Dios no cumplió. Nunca Dios ha dejado de cumplir su palabra. Él es fiel por esencia. Es parte de sus atributos. Es su naturaleza.
la fidelidad de Dios. Dios no falla, mire, una millonésima parte, Dios no la falla. Siempre busquemos el fallo en nosotros. En el área que sea, cuando hay un fallo, no diga que Dios ha fallado. Fallamos nosotros. Pero porque hay un compromiso. El versículo 45 tiene un compromiso que es la condición que Dios pone para guiar y bendecir a su pueblo y a nosotros. Porque a veces la gente quiere todo de Dios, pero no quiere hacer nada por Dios. Ni siquiera le pasa por la mente que algún requisito debe Dios tener. Porque es muy bueno sentarse en su casa a pedir que Dios le dé, que Dios me mande, que Dios me resuelva. Porque dice un proverbio que se acuerdan de Santa Bárbara cuando está lloviendo. Porque es que la gente tiene ese problema, que nosotros andamos lejos de Dios. En discoteca, en lupanales, en centros de diversión, en viajes, en paseos, gastando y divirtiéndonos. Y cuando nos dan el golpe que nos dicen que tenemos un tumor maligno, o cuando nos dicen que hay un SIDA peligroso por ahí, o cuando nos dicen cualquier noticia negativa, caemos de rodillas buscando a Dios. Señor, ¿y qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Señor, ¿y dónde estaba tú? No, ¿dónde estaba tú, varón? Dios estaba en el mismo sitio. Es que nos olvidamos de Dios y es muy fácil olvidarse de Dios. Cuando tenemos salud o creemos que tenemos. Cuando estamos bien o creemos que estamos bien. Cuando no hay ninguna novedad en nuestro entorno, entonces nos olvidamos de Dios. Es como cuando usted va en un barco, en un avión. Usted va en una nave de esa con 300, 400 pasajeros y todo va serenito. Usted está bebiendo, está charlataneando con la gente, haciendo chistes colorados y todo está muy bien. Pero dice el piloto, apriétese el cinturón de seguridad. Nadie se detenga, nadie en el pasillo. Viene turbulencia. Y a poquitos minutos, y unos bajones que usted dice ya. Los nervios y otras cosas más se derraman. Y se vuelve aquello un pandemonium. Y se vuelve un desorden, un caos en el avión. ¿Y qué pasa a la gente? Ninguno está bebiendo. Ninguno está haciendo chistes, dándose en el pecho. Dios mío, ten misericordia. Acuérdate de nosotros. Oh, ahora tú quieres que Dios se acuerde de ti. ¿Y tú te acordabas de Él? No. ¿Y dónde estaba Dios hace 15 minutos? Bueno, lejísimo de nosotros. Pero ahora queremos que esté aquí. No, el evangélico, el que ama a Dios, el que cree en Dios, cuando entra al avión, ora. Abasoca. Señor, aquí está tu siervo. Me senté en este sillón de este avión y voy hasta tal lugar. Así que yo oro. Te pido que mande ángeles que vayan debajo, encima, al lado, al frente y atrás. Gloria a Dios. Pero hay que invitar a Dios. Hay gente cuya familia se ha perdido. Los hijos y las hijas están en la calle y ahora están en la iglesia los padres buscando a Dios. Pero ¿dónde estaba Dios 15 años atrás? Cuando tú nunca invitaste a tus hijos a la iglesia. Cuando tú nunca le enseñaste que debe tener temor de Dios. Cuando no lo llevaste a la escuela bíblica. Cuando no lo enseñaste a orar. Ahora tú quieres que vengan. Es tarde. Es tarde. Entonces les reclama, Señor, ¿y qué pasó? Señor, ¿y por qué lo permitiste? No, Dios no ha permitido nada. El fruto de tu trabajo, el fruto de tu conducta a Dios, como dice la primera parte del Salmo 105 que estamos leyendo, la primero versículo: buscad a Jehová y su poder, buscadlo siempre. Búscalo siempre. No es a veces que tú tienes que buscar a Dios. Oh, gloria a Dios.
Eso es como el seguro. Usted va a sacar el seguro después que se enferma. No, tiene que sacarlo cuando está sano, para que cuando se enferme usted tenga seguro. Usted tiene que estar pianito con Dios. Usted tiene que estar donde el capitán lo vea. Usted debe estar frío con Dios siempre. Cuando se presenta la emergencia, usted solamente tiene que dar un timbrazo. Señor, de una vez resuelve, porque está conectado. No, que yo voy a apagar el celular cuando necesite hacer una llamada, y cuando voy a hacer la llamada no sale, no hay señal, porque no lo ha apagado el celular. Tiene que ir a pagar a la compañía. Entonces hay gente que no cumplen con Dios y quieren que haya señal. Así es fácil. Entonces el salmista lo dice rápido: acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios. Y de los juicios. Porque solamente nos gustan las partecitas buenas. Solamente nos gusta, decía mamá, sandaca, pero no santoma. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces Dios le ha dicho a ellos, para Dios cumplir, porque la única forma que Dios no cumple un compromiso es cuando nosotros fallamos en el mismo compromiso. Por eso dice el versículo 45, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. 105:45 del Salmo. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Oiga, les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Es decir, que Dios le quitó una cosa a una gente. Nosotros escuchamos un judío diciendo eso. O un judío no, un palestino. Diciendo que cómo debe ser posible que Dios le quite a la gente de Jericó y de Canaán su tierra para dársela a los judíos. ¿Y quién se la dio a los palestinos? ¿Quién se la dio a los cananitas? Entonces el mismo que se la dio se la quitó y dijo, ahora se la voy a dar a los judíos. Y se la dio y ya. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Las labores de los pueblos las heredaron. O sea, hasta los conucos de los cananitas Dios se lo quitó para dárselo a los israelitas. Pero lo hizo el soberano, lo hizo el dueño, lo hizo el jefe, lo hizo aquel con quien no se discute. Usted solamente oye y calla y obedece órdenes. Entonces dice que Dios lo hizo con un compromiso. Oiga bien que eso es para todos nosotros, amigos y hermanos. ¿Quiere usted que Dios esté comprometido con usted? Entonces versículo 45, Él quiere que guarden sus estatutos y cumplan sus leyes. ¿Estamos nosotros guardando sus estatutos, sus reglas y cumpliendo sus leyes? ¿Estamos nosotros obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros viviendo conforme a lo que nosotros sabemos que Dios quiere? Porque es muy fácil decir yo soy cristiano. Es fácil decir yo soy cristiano, pero qué difícil es andar en santidad. Y cuando digo santidad no me estoy refiriendo a la ropa, me estoy refiriendo al corazón. Porque andan unos santos de bata que tienen una ropa de cura y un corazón de diablo. No me refiero a eso. La Biblia habla que guarden sus estatutos y cumplan sus leyes. Que obedezcamos a Dios, que amemos a nuestros enemigos, que rindamos culto a Dios, que no hablemos mentiras, que no haya odio, que no haya envidia, que no haya egoísmo, que no haya orgullo en nuestro corazón. Que guardemos sus estatutos. Si yo cumplo eso, guardo sus estatutos y cumplo sus leyes, Dios es fiel. El misterio de la fidelidad de Dios consiste en que nosotros cumplamos con Él. Si usted cumple con Dios, Dios no le va a fallar. Pero si usted vio que falló algo, primero averigüe que usted falló antes. Dios no lo escuchó porque usted no estaba en condiciones de que Dios lo escuchara. El ciego del capítulo 9 de Juan le dijo a los fariseos, Dios no oye a los pecadores, pero si el pecador se arrepiente y hace su voluntad, Él lo oye. Entonces hay veces que Dios no nos oye, pero hay veces que nos oye.
Dios siempre oye. Lo que pasa es que Dios no siempre responde. ¿Por qué no responde? Por las condiciones dadas. Hay gente que no merece que Dios les responda. Y si les responde es con ira y con juicio. Entonces el misterio de la fidelidad de Dios está en guardar su palabra, en hacer su voluntad y esperar. ¿Cuántos años esperó Abraham? ¿Cuántos años esperó Isaac y Jacob para ver el cumplimiento de esta promesa? Pero ahí está el cumplimiento. Amigos, hermanos, Dios no falla. Puedes poner tu vida en las manos del Señor. Puedes colocar tu familia en las manos del Señor. Puedes colocar tu empresa, tu negocio en las manos del Señor. Y aunque veas que Egipto está acabando contigo, Dios no te ha dejado. Después Dios te sacará con brazo fuerte. Un aplauso al Señor.